Te llegó un cansancio raro por esa persona, de esos que no se quitan ni durmiendo bien, porque una parte de ti ya sospecha que detrás de ciertas palabras suaves, de ciertos silencios medidos, se ha estado cocinando algo bastante más grande. No ha sido imaginación, ni una racha sensible, ni un mal día de esos en los que todo molesta, porque noto clarísimo que llevas tiempo recogiendo detalles pequeños, miradas raras, cambios de tono, respuestas frías, y cada detalle te ha ido empujando hacia la misma conclusión. Lo fuerte no es solo que vas a confirmar lo que sentías, lo fuerte es que esa confirmación se mueve ya entre gente, entre conversaciones discretas, entre gestos que alguien no ha sabido tapar, y por eso hoy nada puede quedarse quieto. Me corta la respiración encontrar la carta del espejo de humo, porque no habla de una mentira simple, habla de una puesta en escena, de alguien que quiso parecer más claro, más noble, más tranquilo, mientras escondía justo lo que podía cambiar tu manera de mirar esa relación. Esto conecta con esa sensación tan humana de leer un mensaje corto, y quedarse con un nudo extraño, no por lo que pone sino por lo que falta, por ese hueco raro que nadie ve desde fuera, pero por dentro pesa muchísimo. Aquí no estás persiguiendo fantasmas, y necesito que esto te entre bien hondo, porque la verdad ya no está escondida en un rincón lejano, está filtrándose por sitios muy concretos, y por eso notas ese temblor previo en el cuerpo. Si quieres que la verdad salga sin que nadie pueda frenarla, y te favorezca por completo, deja en comentarios, todo cae por su propio peso, regala tu like, y quédate conmigo, porque lo que viene ahora es imparable. También percibo que intentaste darte explicaciones razonables, como cuando una persona falla, y enseguida buscamos excusas elegantes para no romper la imagen que teníamos, porque romperla duele, y porque reconocer ciertas cosas obliga a recolocar muchas emociones de golpe. Sin embargo, la carta del puente cerrado aparece ahora con una dureza limpia, casi seca, y me dice que el problema no nació en un malentendido pequeño, sino en una decisión sostenida, en un cálculo, en un manejo muy consciente de los tiempos. Eso cambia mucho la historia, porque no estás frente a un despiste inocente, estás frente a alguien que supo perfectamente cuándo acercarse, cuándo desaparecer, y cuándo dejarte con la duda justa para seguir teniendo sitio en tu mente. Siento además la presencia de otra persona alrededor del asunto, alguien que no ocupa el centro, pero que ha visto más de lo que parecía, alguien que no habló en su momento por miedo al drama, por cansancio o por no querer verse metido en un lío ajeno. Esa presencia me recuerda a esos ambientes donde todo parece normal en la mesa, se habla de cualquier cosa, se reparten sonrisas, pero hay una tensión silenciosa flotando, y una sola frase mal puesta puede desordenarlo todo. Aquí viene el giro, porque esa persona callada ya no sostiene igual el secreto, y cuando la incomodidad pesa más que la lealtad mal entendida, las verdades empiezan a coger una velocidad muy difícil de frenar. No me gusta el tono de la carta del candado blanco, porque habla de una fachada limpia, de apariencia intachable, de alguien que sabía exactamente qué imagen quería darte, para que siguieras dejando la puerta medio abierta. Y claro, eso conecta con ese cansancio tan reconocible de repetir conversaciones en tu cabeza, de intentar encontrar el momento exacto en que algo dejó de cuadrar, de preguntarte si exageraste o si por una vez, viste antes que nadie lo que se estaba gestando. No exageraste nada, y te lo digo casi al oído, porque hay un detalle que todavía no te han contado entero, un detalle pequeño en apariencia, pero capaz de cambiar de golpe el sitio que esa persona ocupa en tu vida. Esa verdad no cae solo sobre lo sentimental, también roza tu dignidad, tu calma y tu capacidad para confiar. Porque cuando uno descubre que no estaba loco, también descubre cuánto tiempo estuvo adaptándose a una versión falsa de los hechos. Noto rabia contenida, pero también una claridad nueva, una claridad que aparece igual que cuando ordenas un cajón viejo, y de pronto entiendes por qué llevabas meses sin encontrar algo importante, no era despiste, estaba escondido debajo de todo. Lo delicado es que aún falta el motivo real, y sin ese motivo podrías pensar que todo fue simple cobardía, cuando en realidad hay orgullo, interés y una necesidad extraña de no perder cierto control sobre ti. Si quieres adelantarte al momento exacto en que todo se destapa, y nada puede ocultarse más, comenta ahora, todo se descubre a mi favor, suscríbete y quédate conmigo porque lo que está a punto de pasar es brutal. La carta del farol sumergido trae una imagen muy concreta, una conversación aparentemente normal, casi cotidiana, donde alguien intenta mantener compostura, pero deja escapar una frase, un gesto o un nombre en un momento que no debería haber existido así.
Ese tipo de escenas son las que luego se repiten mucho en la mente, como cuando vuelves a casa, y al cerrar la puerta, por fin entiendes el doble sentido de algo que en directo parecía inocente. Aquí la revelación no entra como una película dramática, entra de forma humana, algo torpe incluso, y precisamente por eso se vuelve incontestable, porque las verdades más difíciles suelen romperse por una rendija ridícula. Veo que parte de ti quería proteger el recuerdo bueno, la parte amable, las promesas, los momentos tranquilos, porque nadie quiere aceptar de un golpe que la confianza se administró mal, que el cariño se aprovechó, o que cierta ternura tuvo algo de cálculo. Pero esta historia no está viniendo para hundirte, está viniendo para devolverte piezas que eran tuyas, para que dejes de pedirte paciencia donde ya tocaba criterio, y para que el corazón no siga pagando peajes por información recortada. Quien ha movido esto creyó que podía controlar el ritmo de las consecuencias, y ahí está el gran error, porque cuando ciertos nombres empiezan a coincidir en ciertos lugares, el asunto cambia de temperatura. Cada vez que esa persona quiso tranquilizarte con frases suaves, al mismo tiempo estaba protegiendo su posición, y eso me lo subraya una corriente muy clara, la típica de quien no quiere perderte del todo, aunque tampoco quiera darte la verdad completa. Esa ambigüedad es demoledora, porque te deja en pausa, como esos días en los que haces de todo, trabajas, contestas mensajes, sigues con lo tuyo, pero por dentro hay una pestaña mental abierta gastándote energía sin parar. Lo que me inquieta no es solo lo que hizo, sino lo que creyó que podías tolerar sin darte cuenta, y ahí entiendo por qué este asunto no se cierra con una disculpa breve. Empiezo a notar un movimiento externo, una reacción alrededor, algo que va más allá de tu intuición privada, y eso cambia las reglas del juego, porque ya no hablamos únicamente de sensaciones, hablamos de hechos que empiezan a moverse fuera de tu cabeza. Puede ser un comentario soltado con nervios, una contradicción que dos personas escuchan a la vez, o un cansancio ajeno que termina volviendo indiscreto a quien antes prefería callar, pero la presión ya no está en silencio. Y justo ahí se vuelve más fuerte una idea incómoda, porque si esto sale ahora, no es solo porque ya tocaba, es porque alguien no pudo sostener durante más tiempo la versión que había defendido. Capricornio, noto que ahora mismo sigues haciendo vida normal por fuera, incluso puede que hayas sonreído donde tocaba, cumplido con lo tuyo y dicho que todo bien, pero por dentro estás en ese punto donde el cuerpo ya sabe, lo que la cabeza aún está terminando de aceptar. Esa disonancia desgasta mucho, porque te obliga a seguir adelante mientras una parte de ti repasa escenas, frases y ausencias, con esa mezcla tan reconocible de dignidad y agotamiento que aparece cuando uno sospecha que le deben una explicación limpia. Y aún así, no estás perdiendo el tiempo en paranoia, al contrario, estás afinando una verdad profunda, que te va a colocar por encima del caos que otros generaron alrededor tuyo. Si deseas que alguien deje de confiar en quien no es claro, y vea todo tal cual es, comenta ahora, la verdad lo arrasa todo. Comparte este vídeo y sigue aquí, porque lo siguiente lo cambia todo. La carta del jardín partido se me presenta con una tristeza muy precisa, y habla de dos versiones de una misma historia, la tuya, basada en lo vivido, y la de esa persona montada a conveniencia según quién miraba y según lo que necesitaba sostener en cada momento. Eso suele doler muchísimo, porque recuerda cuando descubres que una conversación importante no significó lo mismo para la otra parte, y de pronto te sientes revisando el pasado, como quien busca una grieta en una taza que había usado cada mañana. Aquí hubo momentos sinceros sí, pero estuvieron mezclados con interés, y eso vuelve todo más lioso, porque lo falso no vino siempre con cara de falso, vino disfrazado de cercanía. Además, aparece alguien de carácter práctico, una persona que suele observar más de lo que habla, quizá alguien del entorno cotidiano, alguien que no dramatiza nada, pero que ya lleva un tiempo viendo comportamientos que no encajan. Esa clase de persona no se inventa películas, y precisamente por eso, cuando decide insinuar algo o guardar cierta distancia, lo hace porque ha visto una diferencia clara, entre lo que se dice y lo que realmente se hace. Su papel es importante, porque no entra para armar escándalo, entra para dejar en evidencia que no eras quien estaba confundiendo señales, y eso aunque duela, te devuelve mucha fuerza. Se me cruza también una emoción tuya muy concreta, la de haberte sentido casi culpable por desconfiar, como si exigir claridad te convirtiera en alguien demasiado duro, demasiado desconfiado o poco comprensivo. Esa culpa es tramposa, porque nace muchas veces cuando enfrente hay alguien hábil,
para colocarte el peso de sus silencios, como si cada duda tuya fuera un problema, y no una reacción lógica a conductas raras. Y aquí viene algo que merece toda tu atención, porque la incomodidad que llevabas no empezó por capricho, empezó exactamente el día en que una promesa dejó de estar acompañada por hechos. La carta del río torcido lo confirma de una manera casi brutal, porque señala cambios de versión, excusas ensambladas deprisa, relatos que quizá por separado parecían sostenibles, pero que juntos hacen ruido, y mucho más del que esa persona pensaba. A veces la verdad no llega porque alguien decide ser honesto de pronto, llega porque sostener una historia falsa cansa, porque recordar cada detalle inventado termina siendo más difícil que admitir una parte incómoda. Eso enlaza con ciertos gestos recientes que quizá pasaron por alto en su momento, pero ahora, si los juntas revelan un patrón que ya no se puede disimular, con una sonrisa rápida o una respuesta amable. Siento una escena social pequeña, quizá una llamada, una reunión corta, un encuentro sencillo, nada épico, y sin embargo muy decisivo, porque alguien comenta algo con la intención de parecer neutral, y termina dejando ver más de la cuenta. Son esas ocasiones que luego se te quedan clavadas, no por el volumen del drama, sino por la claridad, porque de repente piezas lejanas encajan sin esfuerzo, como cuando abres una app antigua, y ves un detalle que te resuelve semanas de confusión. No hace falta que nadie monte un teatro para que se note la verdad, a veces basta con que dos versiones convivan unos segundos en el mismo aire. Y esto no habla solo de engaño directo, también habla de un deseo fuerte de mantenerte disponible, cerca o emocionalmente conectado, aunque no se te estuviera tratando con la misma transparencia que se esperaba de ti. Ese punto es crucial, porque cambia el relato desde dentro, ya no se trata únicamente de alguien perdido o inmaduro, se trata de alguien que quiso conservar beneficios emocionales, mientras administraba la información a su favor. Cuando uno ve eso, comprende muchas esperas absurdas, muchos silencios tácticos y esa sensación fea de estar siempre un paso por detrás, aunque tu intuición estuviera bastante por delante. Cuando algo no te cuadra durante días y finalmente encaja todo de golpe, la sensación es brutal. Si esto te suena de verdad, comenta, sabía que algo pasaba, porque ahora todo se revela. La carta del salón velado me pone delante una verdad social, casi pública, que aún no ha estallado del todo, pero ya tiene forma, porque varias personas han notado cosas distintas y están empezando a unirlas, aunque nadie lo haya verbalizado con todas las letras. Es parecido a esos contextos donde percibes un cambio de ambiente en cuanto aparece alguien, donde ciertas bromas no caen igual, donde ciertas miradas se cruzan un segundo de más, y sin decir nada abierto, dejan clarísimo que algo se sabe. En este caso, lo más inquietante es que la persona en cuestión nota esa presión constante, y cuando alguien siente que el margen se estrecha demasiado, suele cometer errores importantes. Percibo también que esta historia toca una herida antigua tuya, no necesariamente por la persona concreta, sino por lo que activa, esa sensación de haber dado margen, paciencia y buena voluntad, solo para descubrir que por detrás había medias verdades o prioridades escondidas. Eso explica por qué el asunto pesa tanto, porque no solo te preguntas qué hizo, también te preguntas por qué te encontraste otra vez regulando tu claridad, para no incomodar a quien no estaba jugando limpio. Y justo cuando aparece esa pregunta crucial, todo adquiere más profundidad, porque ya no estás solo descubriendo una verdad ajena, sino que estás rompiendo un patrón propio y antiguo. Necesito decirte algo muy personal, porque esto se siente casi como una conversación a puerta cerrada, y es que no vas tarde, no llegaste el último a entender nada, de hecho has llegado en el momento exacto, en que la verdad ya no puede disfrazarse sin coste. Quien te hizo dudar de tu percepción, dependía bastante de que siguieras siendo paciente, flexible y generoso con lo ambiguo, por eso ahora la tensión crece, porque ese margen se acaba y empieza el territorio de las consecuencias. Lo más fuerte es que en el fondo, una parte de ti ya conocía esta textura, esa incomodidad antigua de notar cariño mezclado con cálculo, y justo por eso esto ya empieza a encajar demasiado. Capricornio, aquí la historia sube de golpe, porque lo que parecía una mezcla de cobardía, inmadurez y silencios mal llevados, en realidad tenía detrás una intención más concreta, más consciente y bastante menos inocente de lo que te dejaron creer. Veo claramente que esa persona quiso conservar tu estima, tu atención o tu disponibilidad, mientras resolvía otros asuntos aparte, y por eso mantuvo zonas borrosas,
tiempos muertos y frases que no cerraban del todo. La verdad importante no es solo que ocultó información, la verdad importante es que eligió el formato de tu incertidumbre, como quien regula una luz para no dejarte ver ni marcharte. Te pasa que confías en alguien, y luego descubres algo que no esperabas en absoluto, y eso te remueve por dentro. Si lo has vivido así, escribe, ya no me engañan más, porque lo que viene ahora impacta. No puedo suavizar lo que me trae la carta del trono hueco, porque habla de ego, de necesidad de sentirse validado, de querer seguir ocupando un lugar privilegiado en tu vida, aunque eso implicara que estuvieras viviendo a medias una historia incompleta. Este símbolo aparece cuando alguien necesita alimentar imagen, control o seguridad personal, y usa la conexión contigo como un refugio, pero no como un compromiso claro y limpio. Esa diferencia cambia todo el panorama, porque deja de parecer una torpeza emocional, para mostrarse como una conveniencia mantenida en el tiempo, con pausas y acercamientos calculados cuidadosamente. Y ahora entra el giro que lo pone todo patas arriba, porque no percibo solamente ocultación sentimental, percibo también conversación previa con otra persona sobre cómo manejarte, cómo responder, cuánto decir, y hasta qué tono usar para no encender alarmas demasiado pronto. Es fuerte sí, pero muy concreto, como esos momentos en los que una intuición antigua vuelve de golpe, y entiendes que no venía del miedo, sino de una lectura finísima que habías querido rebajar para conservar la paz. Cuando entra una estrategia compartida, aunque sea torpe o parcial, la historia deja de ser privada, y pasa a tener un nivel de manipulación que ya no admite adornos. La carta del hilo rojo aparece entonces de una forma sorprendente, no para hablar de romanticismo idealizado, sino de una unión tuya con la verdad, una especie de instinto que se negó a romperse, aunque hubieras intentado convencerte de lo contrario. Me parece preciosa por eso, porque revela que en medio de toda la confusión, hubo una parte muy sana en ti que no tragó del todo, que siguió tomando nota, que recordó detalles incómodos y que no entregó la razón completa al autoengaño. Esa resistencia interna es tu gran victoria en esta historia, y todavía lo será más, cuando entiendas por qué alguien necesitó rebajar tu confianza en tu propio criterio. Empiezo a percibir motivaciones externas, comparaciones, celos e incluso cierta competición silenciosa, quizá no abierta, pero sí muy real, en torno a tu presencia, a lo que vales y a la forma en que impactas en los demás. Puede sonar raro ahora, pero cuando alguien percibe que no controla del todo el efecto que produce en ti, y a la vez ve que tú podrías apartarte con dignidad, aparecen conductas extrañas, mensajes ambiguos, y ese juego feo de acercar y retirar atención. Lo inquietante es que parte del problema no nacía solo de no perderte, nacía también de no tolerar la idea de que recuperases tu centro, y dejases de girar alrededor de esa historia. La carta del portal de ceniza me da una claridad tremenda, porque enseña el final de una etapa mentida, y el comienzo de otra donde el desorden cambia de bando. Ya no va a vivirlo principalmente quien esperaba la verdad, va a vivirlo quien intentó gestionarla tarde y mal. Es muy probable que la persona en cuestión note ya una grieta seria en su entorno, en su imagen o en su capacidad de sostener varias versiones sin choque, y esa grieta empuja a respuestas precipitadas. Cuando alguien se da cuenta de que el relato se le descose, suele buscar una salida rápida, y ahí es donde pueden aparecer mensajes repentinos, justificaciones extrañas, o gestos que antes no llegaban. Lo que pensabas que era distancia emocional en parte era miedo, pero miedo a ser visto con total nitidez, miedo a que conectaras ciertos puntos, miedo a perder una posición cómoda que se había mantenido precisamente gracias a tus dudas. Y esto es brutal entenderlo, porque cambia tu lugar por completo, ya no apareces como quien espera a que le expliquen, apareces como quien siempre estuvo demasiado cerca de la verdad, tanto que tuvieron que nublarla un poco más. De repente todo eso que te dolía adquiere una lógica fría, incómoda, pero liberadora, y en esa lógica se ve clarísimo quién estaba evitando el foco real y verdadero. Siento una escena próxima, más cercana de lo que parece, donde se romperá un equilibrio raro, no porque fuerces nada, sino porque alguien alrededor dejará de cubrir, de callar o de mantener formas por pura educación. Eso puede venir de cansancio, de enfado, de torpeza o de hartazgo, y precisamente por no estar diseñado, va a ser creíble, va a oler a verdad enseguida, sin grandes discursos ni solemnidades. Hay algo muy poderoso en eso, porque las caídas más recordadas no son las más ruidosas, son las que llegan en un momento normal, cuando ya nadie tiene energía para seguir fingiendo como antes.
Necesito que agarres bien esta parte, porque tiene consecuencia directa en tu realidad cotidiana, en tu manera de responder, de poner límites y hasta de decidir a quién le sigues regalando acceso emocional. Una vez que comprendas hasta qué punto la ambigüedad fue administrada, ya no vas a poder volver al lugar anterior, aunque quisieras, porque algo dentro de ti se alinea y deja de negociar lo evidente. Y esa consecuencia no tarda tanto en sentirse, de hecho puede empezar con un gesto mínimo, un silencio tuyo distinto, una respuesta breve, una negativa clara, y de repente el tablero entero cambia para quien confiaba en mantenerte igual. Capricornio, ahora llega la parte que más me gusta, porque con toda esta verdad removiéndose, en lugar de quedarte roto, te veo recuperando peso propio, presencia y una serenidad muy elegante que va a descolocar a más de uno. Cuando una persona deja de pedir señales imposibles y empieza a leer hechos con claridad, se vuelve magnética de otra manera, más limpia, más firme y bastante menos manipulable. Eso abre una puerta enorme en tu vida, no solo para cerrar bien esta historia, también para mejorar la calidad de todo lo que permites entrar de aquí en adelante. Hay situaciones donde una pequeña pista acaba destapando algo mucho más grande de lo que parecía. Si te ha pasado algo parecido, deja en comentarios, todo sale a la luz, porque lo siguiente lo demuestra. Me alegra muchísimo sentir la carta del sol de cobre, porque trae reparación lenta pero segura, trae orgullo bien entendido, y trae una sensación parecida a cuando limpias a fondo una habitación, y de pronto el aire cambia. Este símbolo te favorece mucho en los días que siguen, especialmente en decisiones prácticas, en conversaciones donde por fin dirás menos y acertarás más, y en esa recuperación de rutina que parece pequeña, pero devuelve fuerza real. Vas a notar una diferencia preciosa. Ya no estarás gastando energía en suponer intenciones ajenas, y esa energía vuelve a ti convertida en criterio, descanso y dirección clara. También veo oportunidades muy concretas que se abren justamente cuando dejas de sostener lo ambiguo, una invitación, una propuesta, un plan, una conversación pendiente con alguien más honesto, o incluso una mejora económica, que entra cuando tu atención deja de estar secuestrada por este enredo. Muchas veces no se trata de que el destino espere señales mágicas, se trata de que tu disponibilidad interior cambie, y al cambiar, permites otra clase de respuesta de la vida mucho más útil y más acorde contigo. Este cambio puede sentirse primero como alivio raro, como silencio saludable, como una mañana más liviana de lo habitual, y ahí ya sabrás que la rueda ha empezado a girar a tu favor. Cuando alguien intenta ocultar algo, pero deja detalles que no encajan, se activa una alerta difícil de ignorar. Si te reconoces en esto, escribe, veo más de lo que creen, porque ahora todo encaja. La carta del huerto dorado confirma que después del temblor viene recompensa, no por aguantar de más, sino por haber aprendido exactamente dónde no conviene volver a perderse. Aquí hay frutos reales, apoyo honesto, mejor valoración de ti por parte de otras personas, e incluso un acercamiento limpio de alguien que sí sabe sostener interés sin juegos, si es que ahora mismo quieres abrirte a eso. Lo bonito es que no aparece como premio infantil, aparece como consecuencia lógica de tu claridad, porque cuando tu estándar sube, tu vida también se ordena alrededor de ese nuevo nivel. Veo además que alguien cercano, quizá una amistad, quizá una persona de la familia con ojo fino y palabra sencilla, puede darte justo ese comentario que aterriza todo, sin adornos, sin teatro y con una honestidad que te va a venir de maravilla. Esa ayuda cuenta mucho, porque después de una verdad incómoda, a veces uno necesita una voz tranquila que recuerde lo obvio, que merecías claridad, que tu reacción tiene sentido, y que no has perdido nada valioso al apartarte del engaño. Apóyate en esa sencillez, en planes cotidianos, en volver a hábitos que te ordenan la vida, porque la estabilidad emocional también se reconstruye en los detalles más normales y pequeños. Te ocurre que recuerdas algo importante, justo cuando ya no puedes hacer nada al respecto, y eso molesta bastante. Si lo has vivido así, escribe, llego a tiempo siempre porque lo siguiente te activa. La carta del manto sereno llega como cierre bonito y poderoso, y me habla de protección muy concreta, de dormir mejor, de volver a sentir el cuerpo menos en alerta, y de notar que cierta ansiedad baja porque la confusión ya no dirige el relato. Además, marca un antes y un después en vínculos futuros, porque a partir de aquí te veo mucho menos dispuesto a aceptar migas emocionales, respuestas tibias o presencias que quieren todo sin ofrecer claridad. Y eso no te endurece, al contrario,
te vuelve muchísimo más selectivo, más libre y bastante más afortunado en las personas que entren después en tu vida diaria. Hay una justicia natural trabajando aquí, no como castigo aparatoso, sino como ajuste elegante. Cada quien termina encontrándose con el efecto de lo que sostuvo, y quien actuó con doble fondo se queda antes o después, mirando el hueco que dejó su propia estrategia. Mientras tanto, a ti se te recoloca el ánimo, se te limpia la visión, y se te abren opciones nuevas que hace muy poco habrían pasado desapercibidas por puro desgaste mental. Lo más importante es que ya no dependes de una confesión perfecta para seguir adelante, porque la verdad suficiente ya llegó, y con eso tienes de sobra para elegirte sin miedo. Te veo saliendo de esto con una mezcla preciosa de calma y autoestima, como quien deja de tocar una puerta cerrada, y descubre que la calle entera estaba esperando con más luz, con menos ruido y con oportunidades que sí merecen tu energía. Confía en esa claridad nueva, protege tu paz, acepta lo que se ha mostrado, y no rebajes nunca más tu percepción para sostener una historia que te pide dudas donde debería darte paz. Me quedo muy contenta con lo que se abre para ti, así que suscríbete y vuelve conmigo en la próxima lectura para seguir creciendo juntos siempre.